Hola Paula, Hola, bienvenida a Mew Magazine. ¿Qué buenos nos días. traes con estos caramelos de café? Pues con estos caramelos de café traigo, aparte de azúcar, no, es una historia muy dulce dentro de que tiene sus puntos de amargura, como el café con el azúcar, de superación y de lucha por los objetivos reales que nosotros nos proponemos en la vida, ¿no? Que a veces intentamos complacer a otros y no siempre deberíamos hacerlo. O sea, al final los demás en nuestro entorno, si nos quieren y nos valoran, deben entender que no siempre queremos lo que ellos piensan que es mejor para nosotros. ¿En qué momento te surge esta historia? Pues esta historia me surge porque es verdad que tengo muchos seguidores que me preguntan cómo puedo hacer para dedicarme, pues yo qué sé, a cantar, a actuar. Muchas veces los padres estas disciplinas artísticas no las apoyan porque piensan que no tienen salidas o que no van a tener futuro. Y a mí me parece algo admirable que los niños quieran luchar por esos sueños. En este caso, esta historia no tiene nada que ver con cantar ni con actuar, porque la búsqueda del sueño al final es la repostería y la cocina, pero también es otra disciplina que muchas veces la gente puede pensar, no, yo quiero que mi hijo estudie, pues no sé, derecho, y a lo mejor esa persona no quiere estudiar derecho. Entonces es un poco la búsqueda del camino hacia lo que de verdad uno quiere. ¿Te acuerdas de ese momento en el que empezaste a escribir las primeras líneas? Sí, y me acuerdo de lo nerviosa que estaba de la hoja en blanco, que ese pánico famoso de la hoja en blanco es real y existe. Y más siendo la primera vez, ¿no?, que me sentaba a escribir una novela. Me ha gustado siempre escribir y siempre he escrito, estudié periodismo y eso me ha ayudado mucho a la hora de ponerme a escribir la novela, pero es cierto que la estructura que tiene una novela, que la trama, los personajes y todo eso son algo que tienen que estar muy bien atados antes de sentarse a escribir. Y es cierto que me lancé un poco al principio sin tenerlo muy claro, pero poco a poco fue encarrilándose y fui encaminándolo muy bien. Y desde esas primeras líneas hasta el momento de tener el libro en tus manos, ¿cómo ha sido todo ese proceso? ¿Cómo lo has vivido tú? Largo. Ha sido largo porque en un año y medio que ha durado todo el proceso, yo he tenido parones. Cuando retomas tienes que volver a leer lo que llevabas, ver la estructura, cómo la tienes. Y ha sido largo, pero ha sido muy bonito, ¿no? Porque lo he podido escribir en muchos sitios. Por suerte lo he podido compatibilizar con el trabajo, he estado de viajes con Disney por reportajes y ha sido un proceso que he vivido en muchos puntos del mundo y eso me ilusiona porque a lo mejor vuelvo a leer el libro y voy viendo que, ay, este trozo me acuerdo que lo escribí en no sé dónde y me trae muy buenos recuerdos. ¿Entra vértigo en algún momento cuando le das al punto final? Entra vértigo porque no sabes si los finales, que son lo que más suele la gente valorar, al final lo último con lo que se quedan es lo más reciente y la gente le pone mucho énfasis a cómo termines. Entonces es cierto y sobre todo poner el punto final dejándolo abierto, ¿no?, a una posible segunda parte que nunca se sabe si todo va bien, si habrá o no habrá. Y sí, da miedo. ¿Tenías claro cómo querías llegar a ese punto final o había muchos finales en tu cabeza? Había muchas posibilidades de final, porque no sabía si dejarlo muy abierto, si cerrarlo mucho. Es cierto que al principio, sobre todo en el arranque, no sabía hasta dónde quería llegar o si quería dejarlo el proceso más iniciado, digamos, pero sí que al final fue un poco sobre la marcha el cierre. Fue sobre la marcha porque yo quería dejarlo más cerrado de lo que al final lo dejé. ¿Qué tiene de especial Valentina? Valentina es una chica que ha sido siempre súper buena y nunca ha querido decepcionar a su familia y entonces lo que tiene de bueno es que con esa inocencia que la caracteriza va a intentar buscar el camino sin hacer daño a nadie, pero también sobreprotegida en algunos aspectos por su familia, ¿no? Entonces ahora es cuando se tiene que quitar ese caparazón y esa capa de sobreprotección y luchar por su propio pie, por las cosas que le apasionan. John llega para darle un poquito de empujón a ese sueño. Sí, John va a ser un poco parte de quien le abra los ojos. John y Jimena, que Jimena es un personaje de la novela que es, bueno, ella es repostera, ¿no?, de siempre, y va a ser un poco su mamá en ese sentido, ¿no? Su madre, antes de que empiece todo el proceso de irse a Madrid, se ha ido de casa y Jimena en Madrid va a ser su mamá en Madrid, la que le va a abrir también los ojos. Y John, bueno, entre el amor que le tiene a John y que John es muy lanzado y es muy aventurero, los dos van a ser el empuje de Valentina hacia su camino verdadero. ¿Qué crees que va a conquistar más al público por parte de Valentina?
Yo creo que lo que más va a conquistar al público es la inocencia de Valentina, porque al final nosotros cuando intentamos luchar por los sueños tenemos que tener claro que los pies los tenemos que tener en la tierra, no podemos echar a volar porque el golpetazo puede ser muy grande. Y Valentina en ese sentido es muy humilde y es muy consciente de lo que hay a su alrededor y de cómo tiene que hacer las cosas para no dañar a nadie y sobre todo para buscar su propio beneficio. Entonces su inocencia, yo creo. Vas a estar muy, muy pendiente de esos lectores que van a estar ahí a tope, digamos, porque además en estos momentos están muy de moda estas novelas, las novelas juveniles, mucho más de moda que a lo mejor hace unos años, y los lectores están ávidos por encontrar nuevas historias. Vas a estar muy pendiente de ellos para ver cómo se toman esta historia tan bonita que has creado tú. Por supuesto que voy a estar pendiente de los lectores porque son, vamos, la columna vertebral de esto. Sin ellos no tiene ningún sentido escribir nada y su feedback para mí es muy importante. De hecho, lleva un día el libro en la calle y ya he recibido mensajes de estoy súper enganchado, ya la he comprado, la he conseguido, no sé qué. Y la historia yo creo que es algo que nos representa a todos, ¿no? Todos al final, vayas a la universidad o hagas un FP o trabajes en vez de estudies, siempre vamos a tener un objetivo de cara al futuro, de cara a nuestra profesión en el futuro y yo creo que muchos se van a sentir identificados, entonces yo creo que la historia les va a calar. ¿Hay alguna clave para enganchar al público con una historia? Pues es que creo que esta pregunta te la debería contestar si escribo un segundo libro, porque a día de hoy, como todavía no sé si va a enganchar de verdad o no, yo estoy segura de que sí, pero no tengo claro qué clave, qué tecla es la que he tocado para que se encariñen con la historia y con el libro. ¿Qué te da escribir? Escribir te da mucho placer, porque primero desahogas todas tus ideas en un papel. Segundo, creas algo que no existe y que puede ser realidad porque hay muchas cosas de verdad en el libro, de calles reales, paradas de metro, canciones, hay de todo. Entonces, estás creando un mundo, estás creando unos personajes que no han nacido, que no existen, pero que en un futuro te los puedes hasta imaginar en carne y hueso y representados por alguien. ¿Qué es más complicado? ¿Ese proceso de creación o en el momento en el que por ahora tienes que despedirte de esos personajes que tú has creado? ¿Qué es más duro? Sí, que es más complicado, más duro, emocionalmente hablando sobre todo. Emocionalmente yo creo que sería la despedida, pero como tengo la esperanza de que puede haber una segunda parte, no quiero despedirme, ¿no? Y como están siempre conmigo, porque al final te vuelves a leer el libro y los vuelves a revivir, yo creo que entonces sería más duro el proceso de creación, porque quieres que sea el personaje más auténtico y más profundo que puedas crear. ¿Has tenido tú el control absoluto de la historia o alguna vez el personaje te ha llevado por un camino que tú de primeras no tenías en mente? Claro, es que el personaje, al tener una personalidad tan blanda a veces, ¿no? Y tan vulnerable, sí que es verdad que muchas veces yo quería llevarlo por un sitio, pero no era factible, porque ella no hubiera hecho ciertas cosas. Y ahí es cuando es el personaje quien te va guiando por la historia. ¿Qué te ha dado a ti Valentina? Valentina, creo que le he dado yo bastante de mí a Valentina en algunas partes, ¿no? No soy yo ni mucho menos, pero luego Valentina lo que me ha dado de vuelta es el placer de haber visto que de verdad el personaje puede ser real y que he sido capaz de crear un personaje de la absoluta nada. Y para terminar, para ti Caramelos de Café es... Caramelos de Café es una búsqueda de los sueños, una búsqueda de los sueños. Pues te deseamos muchísima suerte Muchísimas y gracias. muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros por recibirme y por recibir la novela con tanto cariño.